Buenas tardes. Hoy me encuentro con dos mujeres luchadoras, cada una de ellas en su época. Como estamos entre mujeres, nos vamos a llamar de tú. Pues sí. Estoy con Josefina, que tiene 76 años y que pertenece a Izquierda Unida pues casi desde su nacimiento en Valdepeñas. Desde antes. Y con Juana Caro, que es miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Con ella vamos a hacer un breve repaso a los datos que han salido del 8M, del Día Internacional de las Mujeres, que se celebró la semana pasada. Y por supuesto también vamos a hacer un repaso de lo que ha sufrido, ha ganado, ha perdido y ha tenido que luchar la mujer, sobre todo en los años que llevamos de democracia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juana, una primera valoración del 8M y de la huelga feminista que pudimos ver la semana pasada. Bueno, pues yo creo que la valoración es muy positiva, es decir, es muy positiva en el sentido de que hemos conseguido salir a la calle y hemos salido a la calle en un número muy grande de personas, digo personas porque no solamente han sido mujeres, ¿no es cierto? Es una huelga convocada sobre todo en el ámbito femenino, pero la lucha no se hace sola. Entonces ha sido un éxito en ese sentido por cómo se ha secundado los parones en los lugares de trabajo, cómo se ha secundado la huelga, cómo se ha secundado a las calles estaban llenas. Mira que llevamos tiempo saliendo a las calles y hacía tiempo que no veía, sobre todo por ejemplo en Ciudad Real, que es donde estuvimos nosotros, no veía tanta gente pues reivindicando un deseo. Y bueno, y además yo creo que otro indicador que podemos ver como éxito ha sido cómo han culeado o cómo han dado el coletazo partidos como el PP y Ciudadanos, que estaban en contra de esta huelga, estaban en contra de este día, de lo que íbamos a hacer este día, y al final han tenido que dar marcha atrás. Y bueno, uno yo creo que el más significativo es Rivera, que parece que ha sido el que ha convocado y el que ha hecho, pero en ese sentido yo creo que ha sido un éxito rotundo. Juana, ¿crees que el Partido Popular en el Gobierno de España va a realizar un giro y un cambio de política respecto a la mujer? Si se siente presionado, sí. Yo creo que ellos no lo van a hacer por motus propios, si no ya lo hubieran hecho. Si realmente se creyeran lo que estamos pidiendo, ya lo hubieran hecho, porque no necesitarían hacer algo por presión, sino por convicción. Pero yo creo que el día 8 ha sido el principio y espero del fin. Creo que es el principio de una lucha, una escenificación y una fuerza de poder, y yo creo que van a tener que cambiar porque les interesa. Y mirándolo a nivel, que no me gusta, pero a nivel partidista, yo creo que en ese sentido van a hacerlo y creo que tienen que hacerlo. Josefina, en tus años de vida, ¿recuerdas alguna otra movilización feminista igual que la de este año? Es que tienes que tener en cuenta que en Valdepeñas no había muchos movimientos, hasta ya el 70 o 80 y pico, muchos. Entonces lo vivimos desde fuera, porque en las grandes ciudades sí que se daban esos movimientos feministas. Oíamos hablar de ellos, se comentaban así de vez en cuando, alguna persona que venía de Madrid o alguien que venía que estaba más cualificado y más informado que nosotras, y entonces pues nos explicaban un poco de lo que iba la cosa, pero aquí en Valdepeñas no. ¿Qué ocurrió en Valdepeñas en los años 80 para que empezase a haber movilizaciones? Antes ya empezamos con la gente, las personas que éramos un poco, pues que proveníamos de movimientos de iglesia, porque precisamente yo sí estoy donde estoy hoy aquí, es porque pertenezco al movimiento, o sea, un movimiento de iglesia que se llama OAC, que es el Movimiento de Acción Católica. Y entonces ahí nos formaban para salir fuera de la iglesia al mundo obrero, a tomar conciencia de la sociedad, de todo, ¿no? De la marginación que había, tanto en la mujer como en toda la sociedad en general. Y entonces a partir de ahí, pues nosotras, a mí me encarga un sacerdote que me hiciera cargo, si me podía hacer cargo de un grupo de gente joven que estaban trabajando porque tenían la dimensión eclesial, pero sin embargo la sociopolítica le faltaba. Y como a mí me veía a lo mejor más capacitada, pues entonces yo dije que sí. Entonces era un grupo de chicas, de 8 o 10 chicas que empezamos, y unas provenían del textil, otras estaban en la limpieza o sirviendo, otras estaban
del Fondo de Solidaridad contra el Paro, trabajaban allí, que también se trabajaba con la gente marginal, aparte de las recogidas, toda aquella movida que se vio y luego quedó en una cooperativa. Y entonces a ese grupo lo que empezamos fue a irnos formando con un plan básico que teníamos en la OA, que ya empezábamos a descubrir la conciencia obrera. ¿Qué pasa con eso? Pues que la gente se fue animando al ver que se podían hacer otras cosas, que la marginación que tenían en el trabajo, por ejemplo en el textil, era degradable porque las condiciones de los locales no reunían condiciones, los salarios les pagaban por debajo del convenio colectivo que tenían, nunca llegaron a pagar, yo no sé si alguna vez, ahora no sé en qué condiciones esté, pero antes no se pagaba por el según convenio. Ahora vamos a ir tratando algún punto más específico sobre el textil. ¿Qué desafío tiene? Pero, sí. No, es que, o sea, fue el textil, fue muchas más cosas, o sea, pero que bueno. Ahora lo vemos. ¿Qué desafío tiene pendiente aún el movimiento feminista del 8M? ¿Qué tiene que hacer a partir de ahora? Pues tiene que seguir trabajando, es decir, esto ha sido un hito, ha sido un punto yo creo que de empuje, y a partir de ahora lo que tiene que seguir es luchando para conseguir que realmente esas demandas que tenemos se cumplan, es decir, donde no existan leyes que se realicen y donde existan esas leyes que se cumplan. Es decir, hay que estar vigilantes porque tenemos muchas leyes, tenemos ordenanzas, tenemos lo que sea la disposición normativa pues, para generar ciertas condiciones de igualdad, pero no se terminan de cumplir, entonces hay que estar vigilante y también reivindicar y luchar por donde no esté que se cumpla. Entonces ahora mismo es el no parar, el decir ahora estamos aquí y entre todos vamos a conseguir pues, que esas leyes que terminen con la discriminación salarial, una ley contra la violencia de género, todo lo que necesitamos para que realmente esta desigualdad desaparezca. Y ahora es trabajar y no dar ni un paso atrás. Pero ¿cómo puede, porque el movimiento feminista digamos que está fuera del Congreso, que es donde las leyes se elaboran, ¿no? ¿Cómo puede influir el movimiento feminista en los partidos políticos que son los que al final hacen la legislación? Bueno, pues a ver, el movimiento feminista por ejemplo, Izquierda Unida, sí hay parte de la gente que está dentro de Izquierda Unida, hay un movimiento feminista dentro, que es los que también trabajan y ejecutan y presionan dentro de lo que sería, por ejemplo, Izquierda Unida para la hora de presentar proyectos. Como movimiento fuera, bueno, el PP o el resto no lo tendrán, pero la cuestión es que cuando hay un grupo de presión, aunque no está, esa presión tiene iniciativas y tiene vías para a través de la presión y a través de proposiciones no de ley y a través de los partidos que realmente somos más susceptibles a sus reivindicaciones, presionar para dentro del Congreso llevar a cabo pues estas leyes que estamos diciendo. Josefina, ¿qué condiciones laborales sufrían y qué derechos les faltaban a todas las mujeres que trabajaban en ese periodo de entre los años 60 y 80 aquí en Valdepeñas, por ejemplo? Pues empezamos porque no tenían seguridad social, no tenían derechos ningunos, los salarios he dicho que les pagaban por debajo de las empleadas de hogar trabajaban en condiciones pésimas, hoy son malas, pero antes eran todavía peor. Y entonces, pues, no había nada legislado donde se pudiera Nos apañábamos con que yo tenía contactos con gente de la OAD y gente que se movía en Madrid de comisiones obreras, casi en la clandestinidad todavía, antes de legalizarlas y eso, y nos venían, nos daban charlas, orientaban... Charlas, me imagino... Claro, entre comillas, pero charlas porque no podrían ser públicas. Eran informativas, ellos venían, nos informaban de las leyes, de cómo iban los convenios, de qué es lo que se podía hacer. De hecho, de ahí sale que la gente en la que está en el textil, sobre todo, luego después empleadas de hogar, pero eso se puede tocar después. Las del textil, al tomar conciencia de que les están pagando menos, entonces les exigen a los encargados y encargadas que les tienen que pagar según convenio y van exigiendo cosas y que mejoren las condiciones de trabajo en donde están. Claro, algunas las despidieron, unas denunciaron y esas no sacaron nada, y otras denunciaron y consiguieron pues lo que les pertenecía.
¿Y por qué esa diferencia de unas sí? ¿Qué diferencia había entre unas y otras? Hombre, porque es que... Para no conseguir lo mismo. No, porque ellos, los empresarios, pagaban por debajo del convenio. Y aunque como los sindicatos, o sea, los que existían eran débiles porque no había todavía fuerza, pues se hacía lo que se podía, pero no podían hacer más. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotras, pues en contacto con gente, abogadas jóvenes, pues ahí ya echamos manos a ellas y eran las que defendían a las del textil, a las mujeres de los malos tratos. Empleadas de hogar no recuerdo yo si de que hubiera así alguna que denunciara que no les pagaban lo que tenían que pagarle. ¿Qué condiciones sufrían exactamente de trabajo? ¿Vejatorias o hasta qué tipo llegaba su mal estado laboral? Mira, las condiciones en el trabajo eran habitaciones insalubres, no tenían ventilación, no reunían condiciones higiénicas ni cosas de esas así. Entonces, pues la gente trabajaba y luego les pagaban menos y la producción cada vez les exigían, si hacían 5 camisas, como por ejemplo, pues les exigían cuando llegaban a las 5, pues les daban 7 y el salario era el mismo. Y luego me figuro que el trato era malo de los encargados, de la gente que estaba al mando, no era bueno. Yo tengo hechos constatados que no lo voy a decir, pero que... ¿Qué significaba para una mujer que trabajase en esa época ser madre? Fatal, porque ya llevabas, o sea, si en el textil yo creo que muchas mujeres salían cuando se casaban, eran casi todas solteras. Pero, por ejemplo, ya en oficios de servicios y eso ya más cualificados, pues dejaban de trabajar cuando se casaban. Había empresas, por ejemplo, como era la Telefónica, eran muchas empresas grandes entre comillas, porque para los valores y para valorar a la persona no eran, que les daban como una dote y se iban a sus casas y ya no trabajaban más. Entonces no se quedaban, no había como ahora que estábamos los yayoflautas ahí con los niños y a lo que hace falta. Ahí no, entonces tú eras la que tenías que sacar tu casa adelante. Si trabajabas fuera del hogar, tú verías cómo te las apañabas. Juana, ¿qué medidas propone hoy en día Izquierda Unida para conseguir pues esa igualdad entre hombre y mujer en cuanto a poder ejercer la maternidad y la paternidad sin miedo a perder tu puesto de trabajo? Pues nosotros en un principio lo que proponemos es una igualdad de permisos. Es decir, que el hombre, el aumento de permisos a la hora de cuidados de los niños, tanto de hombre o de mujer, que sean paritarios, que no haya ninguna pérdida de salario ni de derechos y que se cubra. Y no solamente eso, sino también una de las cosas que no hay que olvidar es que no todo depende de la pareja, sino también depende de la estructura de la administración que apoya. Es decir, inversión, por ejemplo, en centros de atención a la infancia. Es decir, hemos visto cómo se ha ido recortando las plazas de guardería, como lo conoce la gente, o las escuelas infantiles. Entonces, una serie de protecciones para que cualquier familia, independientemente de lo que la baja paternal y maternal, que sea equitativa, que pueda tener una cobertura luego social, que pueda tener donde dejar al niño para que no vaya en detrimento de mi trabajo, y que haya ayudas y haya una protección hacia la infancia. Estamos hablando de que tenemos problemas con el pago de las pensiones, tenemos problemas de cotizaciones, y lo que no podemos es cada vez poner más trabas a las familias para que tengan hijos, porque no tengo ni cobertura, ni protección social, ni cobertura familiar. ¿Hay diferencia en este aspecto de ser madres y padres hoy en día viviendo en un pueblo, en una ciudad? Es decir, ¿hay más ventajas, por ejemplo, en Valdepeñas que pueda haber en Ciudad Real? Pues entre Valdepeñas y Ciudad Real a lo mejor no hay tanta, pero si te vas a una ciudad más grande, yo por el contacto que tengo con el entorno sí la veo. Es decir, hay una cosa que ha dicho Josefina que me ha hecho sonreír y es verdad. Es decir, la cobertura familiar de este país se sostiene por los abuelos, por los yayoflautas, como ha dicho ella. Entonces, los abuelos en una localidad pequeña como puede ser Valdepeñas los tenemos al lado. La mayoría de los que estamos aquí, hay gente que es de fuera y tendrá más problemas, pero normalmente la gente en un pueblo es más fácil encontrar una cobertura familiar y social que a grandes ciudades.
Entonces, pero la está sosteniendo la familia, lo está sosteniendo una familia que nosotros que en este sentido pues está protegiendo, ¿no? Pero en una gran ciudad, si no tienes a la familia, ¿quién te la sostiene? Pues pasa lo que está pasando, pues está reduciendo lo que es el índice de natalidad porque no tengo ni protección laboral, porque pongo en riesgo mi trabajo, que me pueden echar, y luego no tengo tampoco coberturas familiares fuera, como pues estábamos hablando antes. Está de moda el término sororidad. Sí. ¿Qué significa para ti sororidad? Pues mira, para mí sororidad es crear una tela de araña donde todos los nudos de esa tela somos todas las mujeres. Entonces, esa tela de araña son las mujeres que realmente tenemos que luchar porque nuestros derechos y nuestras diferencias, y lo que estábamos hablando del 8M, es decir, que esas desigualdades terminen de ser desigualdades. Entonces, entre nosotras nos tenemos que ayudar. Entonces, hay mujeres que donde estamos tenemos más facilidad, a lo mejor, pues para hacer una huelga, una parada y tal, porque a lo mejor tenemos el riesgo de despido. Pero esa sororidad hace que yo, por el deber moral que tengo y por el deber social hacia las demás, tengo que estar ahí y no acomodarme a lo que tengo. Entonces, para mí es eso, una tela de araña donde todo el mundo, todas las mujeres nos protejamos para acabar con esta discriminación. ¿Existía en tu época, Josefina, la sororidad? Es decir, ¿había alguna unión sindical o de otro tipo o comportamientos de solidaridad entre las mujeres o al contrario, de tirarse piedras unas a otras? Desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, yo entro a trabajar en la Seguridad Social en el 80. Entonces ahí pues no se veía ninguna solidaridad entre las compañeras, porque lo que querían era que tú tiraras del carro, le sacaras las castañas del fuego y luego después ellas cogieran los beneficios. Se beneficiaran de un montón de cosas que en el trabajo yo cuando entré no las sabía y luché junto con el sindicato, que entonces ya estábamos con comisiones obreras. Claro, porque tú eras representante sindical, ¿no? Luego después me fui sindical, representante sindical delegada. Pero luego, antes de esto que te estoy diciendo, con el grupo este que empezamos, que nos denominamos OAD Currantes, por la sigla de que yo pertenecía a la OAD, y currantes éramos todas las personas que estábamos ahí, trabajábamos de alguna manera en los distintos puestos de trabajo. Entonces ahí se formó, al tomar la conciencia ya de que eso, entonces empezamos a trabajar pues con las personas, las que estaban separadas, las que estaban maltratadas, que entonces no había nada para hacer, y entre nosotras pues que veíamos que necesitaban una cosa, pues se cogía y entre nosotras poníamos los medios para que esas personas tuvieran lo necesario. Y ya pues eso, a través de esas charlas informativas que nos daban del textil, de empleadas de hogar y de todos los oficios así que eran más normales y más corrientes, pues la solidaridad entre nosotras existía. Desde el movimiento feminista, el manifiesto que elaboraron para el 8M incluyeron varias reivindicaciones, algunas de ellas como basta de agresiones, humillaciones, basta de violencias machistas, de opresión, reconocimiento al trabajo de las cuidadoras, que normalmente suelen ser mujeres, cuidadoras familiares, basta de la discriminación salarial y a la precariedad laboral, y exigían sobre todo una igualdad de derechos y de condiciones de vida entre hombres y mujeres. Izquierda Unida, ¿qué medidas está llevando a cabo para conseguir erradicar este tipo de discriminaciones y de actitudes machistas por parte de la sociedad en general? Pues mira, a nivel general, a nivel nacional, llevamos mucho tiempo ya, a nivel de violencia de género, todo el mundo nos conoce ya un poco también por la bandera que llevamos. Entonces, una ley integral de violencia de género con presupuesto y con dinero para trabajar, no que se quede en papel y en agua de borrajas. La defensa de la igualdad de salarios es una cosa que llevamos ya mucho tiempo también defendiendo. A nivel local, por ejemplo, es la continuidad de eso, es decir, nosotros a nivel local no hacemos leyes, pero sí apoyamos cosas, es decir, se ha hecho una ordenanza por la igualdad en Valdepeñas y hemos aportado un montón de aportaciones porque creemos que esta ordenanza es importante. ¿Qué destacarías de esta ordenanza municipal? Pues esta ordenanza municipal, la voluntad para realmente llevarla a cabo e intentar crear un consenso donde la gente aportara, es decir, que no solamente los partidos, sino la gente de fuera ha podido aportar
a esta ordenanza puntos realmente para desarrollarla, que no fuera una cosa de uno, sino una cosa de todos, ¿no? Que puede tener cosas que se puedan mejorar o no, pero en ese sentido lo destacaría, en que todo el mundo de una forma u otra ha aportado. Nosotros, por ejemplo, hemos aportado con bastantes opciones, hemos aportado con bastantes puntos, porque realmente creemos que es importante. Por ejemplo, la eliminación de publicidad sexista en la localidad, que no haya publicidad sexista, bueno, creemos que es una parte también de qué imagen da la mujer, de cómo valoramos en la sociedad el papel de la mujer, el cuerpo de la mujer, que no somos un objeto, sino que se nos vea como personas a las que no se les puede maltratar ni tocar porque parecen objetos, ¿no? Por ejemplo, o intentar que la paridad y la medida de acción positiva para que todas las mujeres en la localidad puedan participar en cualquier actividad, tanto deportiva, cultural, de todo tipo. En ese sentido, pues, y sobre todo, una de las cosas que yo creo que hacemos y que yo creo que estoy muy orgullosa de este grupo y de la gente que representamos es que lo hemos hecho siempre fuera del ayuntamiento, lo hacemos dentro, lo vamos a seguir haciendo. Es decir, que es una cosa que tenemos como bandera, exactamente, como ADN, como bandera. Es decir, la ordenanza está, pero para nosotros no queda ahí la ordenanza. Vamos a luchar para que esta ordenanza se cumpla y no se quede en papel, igual que lo harán seguramente otros, no lo dudo. Pero, por ejemplo, el que se haya Valdepeñas declarado ciudad libre de trata, que se aprobó en el ayuntamiento, o sea, acciones que parecen que pueden ser una tontería, pero crean el diálogo, visibilizan lo invisible y además crean prevención hacia la ciudadanía. A la ciudadanía, mediante la formación, la información, hace que realmente prevengamos conductas que a lo mejor nos están dando, de forma de que cuando se den podamos actuar o que se den en menor medida. Valdepeñas, para eso digamos que es una población pionera comparándose con otras localidades que pueden estar a nuestro alrededor, otros pueblos de la comarca. Pues mira, por ejemplo, una de las cosas que el otro día, el lunes, yo me sentía contenta, y la verdad bastante contenta, fue el hecho que en el pleno municipal todos los grupos políticos apoyaron una moción para el 8M. Y digo todas, PP, UCIN, PSOE, Izquierda Unida. ¿Cuándo había habido bronca en Ciudad Real? ¿Cuándo había habido bronca en Manzanares? Y además una bronca con unos contenidos machistas y peyorativos que daban vergüenza, que han salido por desgracia en muchas cadenas nacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que es pionera, que hay mucho todavía por hacer, pero bueno, que vamos dando pasitos, porque además yo creo que hay también la presencia de mujeres también, y cada vez espero que más, hace que a la hora de construir y a la hora de dialogar, se dialoga y se construye de otra forma que de una perspectiva solamente masculina. Pues para ir terminando, Josefina, estas reivindicaciones del movimiento feminista del 8M las comparte, y qué piensa que podemos hacer cada una de nosotras, mujeres, en nuestro ámbito más cercano, en nuestra unidad familiar, en nuestra unidad profesional, entre amigas. Yo compartirlas las comparto, por supuesto, y lucho para que de verdad de una vez por todas se cumplan. Pero quería hacer un inciso, que nosotros estamos en Izquierda Unida, que se me ha olvidado, desde antes del 80, o sea, desde antes de las primeras elecciones ya estábamos como Izquierda Unida trabajando, aunque las siglas no costaban. Entonces ya organizadamente desde las primeras elecciones estamos en ello. Y por lo que me has preguntado, pues solas no podemos hacer nada. Tenemos que tener a los compañeros y compañeras todos juntos. Y todos juntos salir de donde estamos metidas las mujeres, sobre todo que somos las que más en precario trabajamos. Ya sabemos que hay igual trabajo, menos salario, o sea, la dignidad de la mujer está a veces pisoteada dentro de los mismos compañeros. No hablo de sindicatos ni partidos, sino en general. Entonces, pues que tenemos que luchar, y todas unidas, todos codo a codo hacerlo, porque si no, cada uno por nuestro lado no lo vamos a conseguir. Y me ha parecido, o sea, yo lloraba de ver tanta gente, por ejemplo, el día de la concentración, el sábado por la mañana, en la plaza. Nunca habíamos visto en una reivindicación, fuera la que fuera, tanta gente como hubo y luego ya por la tarde, eso ya fue, bueno, desbordante, y en Ciudad Real una cosa. Y entonces pienso que eso, que si no nos unimos, si no
trabajamos todos compañeros y compañeras y toda la gente junta, no vamos a conseguirlo. Pues muchas gracias a estas dos mujeres tan ejemplares y tan luchadoras. A ti, muchas gracias a ti también. Por tu